Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Me alegra nuevamente ver a la hermana Patricia. Hacía mucha falta. Gracias a Dios que ya está de nuevo con nosotros. Amén. Bueno, y a cada uno de ustedes le doy la bienvenida a la casa de nuestro Dios y les voy a invitar que vamos a tomar la palabra de nuestro Dios allí en Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Dios ha sido bueno y hasta aquí su mano poderosa nos ha sostenido. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios. ¿Estamos allí? Amén. Bueno, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Nos recuerda, amén, hermanos, cuál era nuestra vieja manera de hacer las cosas, pero cómo debemos de hacer ahora que somos enseñados por medio de la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces cada día, hermanos, estamos siendo examinados por nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a presentarnos como iglesia delante del Dios Todopoderoso, dándole gracias por la oportunidad y el privilegio que nos regala poder estar en su casa. Bendito Dios y Padre que moras en gloria. En esta preciosa noche te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por traernos en paz y seguridad hasta este lugar. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos acá presentes, Señor, porque se han esforzado por estar en tu casa, Señor, tal vez un día de labores, de trabajo, Padre, y tal vez cansados, o tal vez, Señor, sin fuerzas. Aquí estamos, Señor, reconociendo que tú eres nuestra esperanza y que tú eres nuestra fortaleza. Nos presentamos una vez más delante de ti, reconociendo, Dios, que tú eres el que conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos y que tú eres quien conoce, Señor, la intención de cada uno de nuestros corazones. Hoy venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tu favor, por tu bondad, por tu gran misericordia extendida sobre nosotros, Padre. Pero una vez más, Señor, presentándote ese sector del Salado, Dios mío, para que sea usted, Señor, teniendo piedad y misericordia
misericordia de cada habitante de este sector, Padre, de aquellas vidas que aún no te conocen, Señor, y que andan perdidos en sus delitos y pecados. Que seas tú, Señor, quien los convenza de todo mal, Señor, y que seas tú quien trates con sus mentes, con sus corazones, con sus pensamientos, Dios, como tú ya lo hiciste a favor de mi vida. Señor, te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, y te ruego, Dios de los cielos, que tú obres de una manera especial en cada hogar, en cada familia, Señor, que aún no te conocen. Que seas tú quien les dé la oportunidad que te puedan conocer a ti, a un Dios verdadero, a un Dios que cambia, a un Dios que transforma, a un Dios que obra milagros y prodigios, a un Dios que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Padre. Por ello te rogamos el favor y la gran misericordia tuya, Padre. Tu palabra dice, Señor, que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia, tu favor, tu bondad y tu misericordia. Y hoy estamos clamando, Señor, a favor de este sector del Salado, Dios mío. Que seas tú quien obre de una manera especial, Señor. Que seas tú quien manifiestes tu poder, tu gloria, Señor, como hasta el día de hoy lo has hecho, Padre amado. Señor, te doy muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, precioso Rey de Gloria, porque nos das la oportunidad de poder orar, Señor, por aquellas personas, Señor, que aún no te conocen. Como tal vez tú usaste, Señor, muchas vidas para orar a favor nuestro, Padre. Hoy nosotros, Señor, intercedemos a favor de aquellos que aún no te conocen. Y te rogamos, Dios, tu misericordia extendida sobre cada vida, sobre cada niño, sobre cada niña, sobre cada adolescente, sobre cada joven, sobre cada dama, sobre cada caballero, Padre. Ten piedad y misericordia. Señor, como iglesia venimos delante de ti confiados, que tú eres el Dios que escucha nuestras súplicas, nuestras oraciones. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada una de su familia, Señor, que tú les guardes, que con lazos de amor atraigas a nuestras familias a los pies tuyos, Señor, y que seas tú obrando, Señor, quitando esas vendas, Dios, que están atando sus mentes y sus corazones. Te doy gracias, Señor, por cada uno de aquellos hermanos y amigos que se conectan por medio de esas plataformas, Señor. Que la gracia, el favor y la bondad tuya se extendida sobre cada uno de sus hogares, y seas tú ministrándole, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Dios, hablándole, Dios, por medio de la palabra tuya, Padre amado. Señor, te damos muchas gracias y te rogamos, Padre, que tomes el control de ese servicio. Unge las manos, Señor, del hermano Norley, unge sus labios, su garganta, Señor, que podamos levantar, Señor, manos santas sin ira ni contienda, que podamos descansar en ti, Señor, que no salgamos de este lugar tal vez como hemos llegado, Señor, si tal vez hemos llegado cansados, debilitados, sin fuerzas, o tal vez con cargas sobre nuestros hombros, que seas tú a través de tu Santo Espíritu llevándote toda carga, Señor, y permitiéndonos, Dios, adorarte en espíritu y en verdad, Padre, glorificando tu grandeza y tu fidelidad extendida sobre cada una de nuestras vidas. Muchas gracias te damos en esta preciosa hora. Recibe todo el honor y toda la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Aleluya. Dios, y te bendecimos, damos toda la gloria en esta noche, Señor, tú eres santo, poderoso Dios. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.
Es momento que tú entregues esa ofrenda que tú has traído en esta preciosa noche, reconociendo la grandeza de nuestro Padre Celestial, de nuestro buen Cordero de Dios que estuvo dispuesto a entregarlo todo a favor de tu vida y a favor de mi vida, allí en la cruz del Calvario. Aleluya. Al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en
Cuánto recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Levanta tus manos y dile al Señor: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Gracias por todo lo que tú has hecho. Cuán grande Señor, es te adoramos, Señor, glorificamos, precioso Salvador eterno. Cuán grande es Gracias, Señor. De esta manera que podemos darte gracias, Señor. Públicamente declarar, Señor, que tú eres el grande, que tú eres el poderoso, que tú eres el hacedor de maravillas, el Rey de reyes, el que mereces todo el honor, toda la gloria y todo el reconocimiento, Padre, porque no hay nadie como tú ni nadie que iguale tus obras, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, Señor, por darnos este privilegio tan maravilloso de poder agradecerte, Señor. Espíritu divino, ven, 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 apodérate de ti. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de ti. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de
Señor, libres para alabarte, para exaltarte, para adorarte, para agradecerte, para darte a ti todo el honor, toda la gloria y todo el reconocimiento, Padre, porque solo tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu preciosa y gran misericordia extendida sobre cada uno de nosotros. Recibe todo el honor, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Salga de su puesto, hermano, y déle la bienvenida a cada uno de los hermanos en esta preciosa noche, que podemos abrazarnos, podemos saludarnos. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que nos siguen por medio de las plataformas. A nuestro hermano John Alberto Rico, muchas bendiciones, hermano John, que la gracia y el favor de Dios me lo siga acompañando y ayudando en todo lo que emprenda. A la hermana Cecilia Morero, un fuerte abrazo, mi chica Ceci, que la gracia y el favor de Dios me la siga ayudando y restaurando su salud. A la hermana Mariluz Rey, desde Bucaramanga, muchas bendiciones, mi hermana, saludes al hermano Diego y a los chicos. Que la gracia y el favor de Dios me les ayude. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta preciosa hora, mis queridos hermanos, y para mí es un gusto dejar con todos nosotros a nuestro pastor por este lugar. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Amén. Estamos gozando, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, un saludo para cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Un saludo también para cada uno de los hermanos, los amigos que se conectan a través de las redes, que están pendientes de nuestros cultos. Les saludamos también aquí desde la sede de Salado. Amén, Salado presente. Bien, mis amados, vamos a estar meditando en la palabra del Señor unos minutos en esta noche. Quiero invitarle para que tome la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, y vamos a leer a partir del versículo 16. Hechos capítulo 17, a partir del verso 16. Amén, ¿estamos allí? Leo para ustedes la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bueno, maravilloso Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, en tu presencia, Dios, reunirnos como iglesia, como pueblo tuyo, para darte a ti el honor y la gloria, la exaltación que solo tú mereces, Señor, pero también para poder recibir un consejo tuyo, Señor. Una palabra que habla nuestra vida, Señor, nuestro corazón, una palabra que edifique nuestra vida, Señor. Gracias, porque siempre tiene, Dios mío, una palabra para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que en esta noche
podamos ser alimentados a través de tu palabra, podamos ser enseñados y que tu palabra, Señor, haga la obra para lo cual tú la envías a cada vida, Señor. Muchas gracias, Padre maravilloso, y la gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Póngase cómodo, mi hermano. Y quisiera hablar un minutico de la palabra del Señor con el tema al Dios no conocido. ¿Cómo es? Al Dios no conocido. Bueno, a veces hay cosas en la vida que hacemos por costumbre, ¿cierto? Hay cosas que hacemos porque, bueno, pues así lo hacía la abuela. Bueno, así lo hacía mi mamá. Mi papá hacía así. Entonces, hagámoslo así. Y hay muchas cosas que a veces hacemos, las hacemos más por costumbre, no porque realmente sea esa la manera de hacerlas, no porque sea así, sino porque pues hemos oído, nos han dicho, nos han enseñado que pues es la manera de hacerlo, pero nunca hemos investigado si es así. Nunca hemos mirado si realmente es así, pero solamente hacemos las cosas porque, bueno, parece que esa es la manera de hacerlo. Y mirando esto y pensando en esto, el apóstol Pablo aquí está en Atenas, el historiador, ¿cierto? Y evangelista Lucas relata aquí en el libro de los Hechos este suceso, este momento. Parece que Pablo estaba en Atenas. Y precisamente Pablo, estando allí en Atenas, comienza a ver la necesidad de las personas que estaban allí. Y él comienza a notar y a mirar que las personas hacían cosas, pero no sabían por qué las hacían. Las hacían porque era la costumbre. Culturalmente eso era lo que se hacía. Entonces, todo lo hacían sin investigar, sin saber, sino solamente porque, pues parece que así es porque todos lo hacen, ¿cierto? O eso nos enseñaron desde niños. Entonces, así debe ser. Y entonces, en ese contexto, él comienza a mirar la situación que está pasando allí, cómo hay una cantidad de personas que estaban tratando de, digamos que de buscar la espiritualidad, estaban tratando de buscar un acercamiento a algo que no sabían qué, o a alguien que no conocían, pero ellos trataban de buscar la espiritualidad, al buscar algo, alcanzar algo, pero lo hacían de una manera equivocada. Entonces él comienza a ver la necesidad de aquellas personas, y de hecho el texto lo dice así, dice que su espíritu enardecía, o sea, le ardía ver cómo la gente era entregada a la idolatría. ¿No le pasa eso cuando ve por allá en Semana Santa las personas, algunos andando de rodillas, otros haciendo sacrificios, otros cargando una cruz de palo ahí lo más arriba, y haciendo una cantidad de cosas que uno dice, si tan solo supieran que eso no es, ¿cierto? Pero si usted ve y dice, venga, no haga eso, eso no es, ¿qué le dice? No, esa es mi fe, no sé qué, y defienden la capa de espada algo que tengo que investigar. Algo que no saben si es verdad o mentira, solo porque es que así nos enseñaron. ¿Sí o no? Y de hecho, muchos que estuvieron en el catolicismo antes de ser cristianos, pero usted se acuerda de las cosas que hacían, ¿cierto? Digo muchos de los que estuvieron porque yo nunca estuve en el catolicismo, jamás. Yo, cuando nací, ya mis papás conocían de la palabra del Señor, entonces yo nunca pasé por ahí, ¿ya? Pero sí hay personas que pasaron por el catolicismo, y cuántas cosas no se hacían solo porque es que era tradición, porque así nos enseñaron desde pequeñitos, pero nunca investigamos si eso que nos enseñaron era verdad. Y había como, en muchos había como el deseo, como la devoción de hacer cosas buenas para Dios, como de acercarse a Dios, pero de una manera equivocada, ¿cierto? No era el camino, no era la manera. Bueno, Pablo está mirando esto, cómo esta gente dice, cómo ellos eran entregados a la idolatría, y entonces le ardía, ¿verdad?, su espíritu, porque él veía que estaban totalmente errados. Entonces, nos relata aquí, nos cuenta precisamente que en medio de esta situación él trató de hablar con unos, trató de hablar con otros, algunos decían, este tipo es un palabrero, que será lo que viene a hablarnos, y lo señalaban, ¿cierto? Y no le tenían como en cuenta lo que quería hablar. De hecho, viene a hablarles de la resurrección, y ahora sí queda duro porque ellos tenían problemas con la resurrección. Y entonces Pablo viene a hablar de algo que dice, no, pero eso no es así, y comienzan los choques, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a detener ahí. Lo interesante es que entonces, como estas personas, dice el texto así,
que los atenienses y los extranjeros que residían allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, cuando escucharon a Pablo hablando y algunos se acercaron a ponerle cuidado, quiero que hable este tipo. Se pusieron a ponerle cuidado y dijeron, oye, este hombre trae una enseñanza nueva. Nos da curiosidad conocerlo. Y entonces, bueno, vamos al lugar donde se reunían, que se llamaba el Areópago, y llegan allí y se reúnen para escucharlo, para oír lo que él tiene que decir. Entonces ahí empezamos a mirar que este Pablo, muy hábil, porque Pablo aquí demuestra una habilidad tremenda para compartir el Evangelio. O sea, había una puertica como abiertica y por ahí se metió. Yo le pregunto, ¿qué tan hábil es usted para compartir el Evangelio? Muy bien, este silencio es sospechoso. Pero ¿qué tan hábil es usted para compartir el Evangelio? O sea, ¿usted se acerca a alguien y busca la manera que le abra una puertica para compartirle? ¿O usted dice, no, pues que quiera saber que se me arrime? O usted busca la puertica y usted comienza a hablar con alguien y de pronto ese alguien entre, no, sí, vecina, no, bien, que no sé qué, de pronto le dice, ay, estoy más preocupada porque has tenido problemas con un hijo. Tenga esta la puerta abierta. Sí, cuénteme. Yo le puedo ayudar a orar por su hijo, yo sé que Dios lo puede cambiar. Ay, sí, vecina, y comienza a contarle usted, pero primero debería usted comenzar a seguir al Señor, porque Dios escucha el clamor de la madre, y no sé qué, y que era la discípula. ¿Sí? Pablo se pone a mirar y a observar todos los ídolos que ellos tenían un Dios para una cosa, un Dios para otra, un Dios para otra, un Dios para otra, pero encontró un monumento que no tenía escultura, solamente la lápida tenía el letrero. Este monumento, este lugar aquí es para el Dios no conocemos. Quién sabe si habrá otro, pero entonces pongámosle aquí al Dios no conocido. No lo conocían. Pablo se da cuenta y dice, bueno, por aquí es la entrada. Y comienza a decirles, y me llama la atención, ¿dónde queda? Me llama la atención, porque dice que Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois. Oiga, qué interesante, porque me dice, varones atenienses, he estado observando que ustedes son hijos del diablo, idólatras, paganos, están malditos. ¿Les dijo eso? No, ahí mismo lo acaban. Él les dice, varones atenienses, dice, en todo observo que sois muy religiosos. Les hizo una florecita ahí. Yo, son muy piadosos. ¿Sí se da cuenta la habilidad y la capacidad con que este hombre está llegando a ellos? A veces nosotros llegamos a visitar o a evangelizar algún lugar y si entramos y lo primero que encuentran es una estatua de María, una vez, uy, no, pero esos son demonios lo que usted carga ahí, que no sé qué. Para largue de aquí no entre más, ¿verdad? Sí. De hecho, me comentaba en una ocasión la pastora Manuela allí en México. Ellos están yendo, nosotros aquí llevamos células, se les llaman casas de vida, y están yendo a diferentes casas de vida que se han abierto para compartirles a familia, a sus amigos, compartirles conociendo a Dios. Entonces ellos llegan, ya vamos a terminar con ello, entonces ellos llegan con el estudio conociendo a Dios y comienzan a compartir como lo hacemos acá, comienzan a estudiar. Ustedes saben que allí en México pues es muy devoto de la Virgen de Guadalupe, ¿cierto? Hasta tienen una serie, ¿no? De la Rosa de Guadalupe. Ah, bueno, ¿sí la ven? Ah, bueno. Bueno. Cuando le ponen el secador. Bueno, el caso es que me contaba la pastora Manuela, me dice, pastor, estoy muy motivado porque comenzamos a ir a una familia que nos abrió la puerta y pues cuando entramos para su casa, lo primero que encontramos bajo un altar de la Virgen de Guadalupe, ahí con sus ornamentos y unas cosas. Y es donde hay que tener sabiduría. Mire Pablo cómo lo hace. Si uno llega a la vez, pero se quedaron sin altar, no es el demonio que no. Ellos entraron, hicieron caso omiso y comenzaron a compartirles conociendo a Dios.
Dice que por ahí después de ir como en la segunda o tercera clase ya habían quitado los ornamentos, el altarcito, todo, pero la Virgen seguía ahí. Pero ellos nunca le dijeron, no, eso, no, solo estamos estudiando y conociendo a Dios. Y daba la lección. Y se fueron abriendo los ojos de las personas que estaban allí. Y ya como a la cuarta clase, cuando entraron a la clase, ya hasta la Virgen la habían sacado. Me despacharon, fuera aquí. Amén, amén. No hubo que decirles, hermano, usted no debería, no. Estudiemos conociendo a Dios en medio del estudio. Ellos mismos fueron entendiendo, aclarando y sacando las cosas. Sabiduría, ¿verdad que sí? Sabiduría. Entonces, Pablo dice que llega allí, se da cuenta que esta gente está entregada, dice que la retira el espíritu, que está entregado a la idolatría, pero no dijo, no, ustedes están perdidos, adorando demonios. No. Tuvo sabiduría y entonces comenzó a hablar. Le dice, mire, yo observo que ustedes son muy religiosos. Oiga, ustedes son gente muy devota, yo he estado observando, ¿cierto? Yo he visto, he pasado por ahí por el pabellón de los dioses. Ustedes tienen una colección de dioses, para cada cosa hay un dios, son muy devotos. Pero entonces le dice, pero observé que hay uno que no tiene imagen, pero tiene una inscripción al Dios no conocido. Bueno, pues entonces, de ese Dios que ustedes no conocen, es del que yo vengo a hablarles. Entonces todos, qué interesante, porque le teníamos el monumento, pero no lo conocíamos. No vale. Qué sabiduría, ¿verdad? Qué habilidad para llegar con la palabra. Bueno, el caso es que estas personas adoraban lo que no conocían, lo que no sabían. Había una cantidad de dioses que no son dioses, porque no existen más. No hay más. El único Dios es nuestro Dios y no hay más dioses. Amén, amén. Pero ellos adoraban eso pensando que eran dioses. ¿Ok? Bueno, y de hecho, Pablo más adelante, hablando sobre el tema, dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, que la velita, que es cierto, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, dice, más Biblia y menos TikTok. Dice, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. ¿Qué? O sea que lo que hay ahí en un ídolo no es un dios, no existe. Pero sí los demonios utilizan eso para enredar y atrapar la fe de las personas, ¿cierto? Para enredar su vida. Bueno, el caso es que quiero que miremos algunas cosas rápidamente. Primero que todo, estamos hablando precisamente de eso, de al Dios no conocido, es el tema que estamos hablando. Entonces, lo primero que vamos a entender es que ese monumento que había allí, que ellos mismos habían puesto, que se llamaba al Dios no conocido, ese monumento, eso que estaba allí, ese espacio que estaba allí vacío, representa precisamente el vacío del corazón del hombre. Escúchenme, tenían dioses para todo, fertilidad, para la prosperidad, para la lluvia, para lo que sea. Tenían infinidad de dioses, y aunque tenían dioses para todo, tenían un lugar vacío que se llamaba al Dios no conocido. O sea, todos esos dioses no nos han podido satisfacer, no nos han podido llenar. Todavía hay un vacío dentro de nosotros, entonces pongámosle un altar a ese Dios que nos falta, algo nos falta. Y eso nos deja ver que precisamente el ser humano hoy en día puede tener trabajo, puede tener salud, puede tener muchas posesiones, puede tener un renombre, lo que sea, pero si no conoce a Dios, hay un vacío adentro, algo le hace falta. Y por eso usted ve que muchos lo llenan con trago, con droga, con vicios, a pesar de que sean de apellidos de renombre de alta clase. De todas formas, aunque lo tengan todos, siempre sienten que les falta algo y tratan de llenarlo con algo. ¿Ok? Tratan de llenarlo con algo. Pues aquí está viéndose esto. A pesar de que tenían dioses para todo, todavía había un espacio porque había un vacío en ellos que no se había llenado. Y es que la palabra de Dios nos enseña que lo único que llena ese vacío en el ser humano es nuestro Dios. Es más, alguien decía en una ocasión que es como si el hombre, si el ser humano, llevase por dentro un vacío que tiene la forma de Dios. ¿Cierto? Alguien decía poéticamente esto, ¿no? Que es como que si el hombre adentro tuviese un vacío que solo lo llena
Dios, la forma de Dios, encaja perfectamente como una pieza, nada más encaja ahí. Entonces, ellos tienen ese altar al Dios no conocido y esto está mostrando el vacío que hay en el corazón del hombre. Entonces, podemos entender que Pablo discierne esto y en vez de caerles encima por los dioses que tenían, comienza a hablarles de ese Dios que ellos no conocen, pero que él sabe que es el único que puede llenar el corazón de ellos. Y comienza a hablarles, comienza a compartirles de ese Dios. Lo segundo es que él comienza a hablarles, a decirles acerca de ese Dios, que es el Dios que creó todas las cosas, que es el Dios que da la vida, es el Dios que nos hizo, que es el Dios que nos sostiene. Comienza a hablar de toda la grandeza de Dios. Entonces, comienza a explicarles que de ese Dios que él les va a hablar, que ellos no conocen, el Dios no conocido, es un Dios que no es lejano, sino que es cercano. Es un Dios que no es como los dioses que ellos tienen ahí, que son mudos y sordos y ciegos, sino que el Dios que él le viene a compartir es un Dios que oye, es un Dios que ve, es un Dios que habla, es un Dios que responde. Y eso es lo que él les quiere hacer entender, que les está anunciando de un Dios que no es una estatua ni de oro ni de plata, sino que es el Dios que creó todo lo que existe. De ese Dios les está hablando. Muchas veces, hermano, cuando vamos a compartirle a alguien, a veces lo que hacemos es decirle, no, es que no haga eso porque eso es pecado. No, y tampoco practique esto otro porque eso es pecado. No, y esto también es pecado, y no haga aquello, y no diga así porque es pecado. Y le colocamos a la persona cantidad de normas, no haga nada cuando no conoce a Dios. Confronta mucho. Lo más práctico sería, conozca a Dios. Y cuando conozca a Dios, se enamore de Dios, ya va entendiendo por qué ciertas cosas que no hay que hacer. ¿Se entiende? Pero es que ya conoce a Dios. Entonces muchas veces solo ponemos normas a las personas, pero no los llevamos a conocer a Dios. Entonces, Pablo le está hablando de ese Dios no conocido. Un Dios que no necesita nada de nosotros, sino que por el contrario es quien nos da vida, nos da aliento, es quien nos sustenta y nos provee. De ese Dios le está hablando, un Dios que ellos no conocen. Ellos no conocen un Dios así. Entonces, les habla de un Dios que está cercano, un Dios que no es distante, un Dios que no es como esos dioses que ellos tenían, que sencillamente eran figuras, pero que ahí estaban y no hacían nada, y ellos les hacían rituales y les hacían oraciones y ofrendas y todo, pero ahí no se movían, estaban quietos. No, él les está hablando de un Dios que es vivo y es real. Amén. Un Dios que es vivo y que es eficaz. Lo tercero que podemos mirar es que les habla acerca de, o mejor, los lleva al arrepentimiento para poderse acercar a Dios. El apóstol les habla ahí más adelante y les dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ¿cierto? Que ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, los está llevando delante de un Dios que ellos deben entender y deben comprender que no es un Dios que sencillamente, como ellos estaban acostumbrados, se acercaba o se adoraba de cualquier manera. De hecho, los griegos, cuando hacían fiestas en honor a sus dioses, hermanos, esas fiestas eran un desorden. Esas fiestas eran trago, mujeres, mejor dicho, desorden completo. Él les está hablando de que este Dios ha pasado por alto todas esas cosas que hicieron por ignorancia, todo lo que hicieron por ignorancia se lo va a pasar por alto, pero que les manda que para acercarse lo que tienen que hacer es arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Qué es arrepentirse? Dejar la vieja manera de vivir. Ah, ok. No se sabe que le entendí que dejar la vieja, te llega así. Dejar la vieja manera de vivir. Ok. Bueno, eso es arrepentirse, ¿cierto? Dejar el viejo hombre. Dejar el viejo hombre también, ¿cierto? Dejar el viejo. Viejo hombre. Apartarse. Bueno.
Algunos traducen arrepentimiento tomando de la palabra griega metanoia. Y la palabra metanoia tiene que ver con cambio de dirección o cambio de pensamiento, cambio de mente. Cambio de dirección o cambio de mente. Entonces, en otras palabras, arrepentimiento es tener un cambio de pensamiento, de mente, ¿cierto? Pero no en el sentido que nosotros pudiéramos entender como, no, hermano, piensen positivamente. No funciona así. De hecho, Pablo, escribiendo a los Romanos, dice que tenemos que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados. O sea, cambio de forma. Seamos transformados mediante la más Biblia, menos TikTok, mediante la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra mente tiene que cambiar, dejar de pensar en lo malo y empezar a pensar en lo bueno, ¿verdad? Pero metanoia habla cambio de dirección. Entonces, arrepentimiento, le voy a poner este ejemplo para que usted lo comprenda. Resulta que usted dice, ay, voy a ir un momentico allí abajo a la plaza que se me olvidó comprar algo, ¿cierto? Entonces usted baja las escaleras y va, y cuando llega allá a veces solazo y usted dice, uy, no, está haciendo mucho sol, me arrepiento, mejor me devuelvo, y vuelve y se mete a la casa, ¿cierto? Iba para allá, pero ¿qué hizo? Se arrepintió. ¿Y cómo sabemos que se arrepintió de ir? Porque cambió la dirección y se devolvió. Entonces arrepentimiento en el término espiritual habla de eso, de cambiar la dirección. Entonces uno va hacia el pecado, hacia la maldad, pero cuando hay arrepentimiento, giro y cambio de dirección, ¿cierto? Eso es arrepentimiento. Entonces aquí dice que Dios, que nos podemos acercar a Dios, que Él pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero que el mandamiento de Dios es que tenemos que arrepentirnos, ¿ok? Reconocer que hemos vivido ignorando al Creador. De hecho, ellos tenían que reconocer que aunque tenían muchos dioses, estaban ignorando a este. No lo conocían, ¿ok? No sabían de Él, pero ahora están conociendo. Y lo que tienen que hacer para acercarse a ese Dios es arrepentirse de todos esos dioses que tenían. Arrepentirse de las prácticas que hacían en honor a esos dioses y del estilo de vida que estaban llevando. Entonces, aquí está hablándoles de ese Dios que ellos no conocen y que es un Dios que juzgará al mundo con justicia. Tremendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de hablarles a ellos, de un Dios que ellos no conocían. Ok, hasta ahí estamos bien, Pero entonces ahora surge una inquietud. Si Pablo le estaba enseñando, les estaba hablando a ellos del Dios no conocido, o sea, que a pesar que le tenían un lugar, no lo conocían, y es lo que Pablo viene a hacer, enseñarles de ese Dios. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Sí le conocemos? No, es una pregunta así suelta, aislada. Ellos no conocían a ese Dios y por eso hacían lo que hacían. Y Pablo se enardecía, no, esta gente está errada, venga, les hablo del Dios que ustedes no conocen, y trató de exponerle para que ellos lo conocieran. La pregunta es, bueno, ¿y nosotros? ¿Para nosotros es el Dios conocido? ¿O acaso para nosotros todavía viene siendo el Dios no conocido? Bueno, yo esperaba un grito apoteósico, a ver, pastor, lo conocemos. Pero veo que usted está masticando la idea. ¿Por qué la pregunta? Ya le voy a decir por qué la pregunta. Porque resulta que nosotros podemos ser como ellos, varones, atenienses. He observado que ustedes son muy religiosos, ustedes son devotos. Mire todo lo que tienen, pero no conocían al Dios verdadero. Nosotros podemos estar en la iglesia
Varones y hermanas, observo que sois muy religiosos. Pero hoy conocemos a Dios, ¿verdad? Bueno, la respuesta es sí. Y no estaríamos aquí, ¿cierto? Aquí estamos, nosotros conocemos a Dios verdadero. Pero la pregunta va más adentro, va más profundo. No se queda por ahí encimita. Resulta que ese Dios no conocido, para ellos, a veces también se convierte en el Dios no conocido para los cristianos. Hablemos así para no sentirnos aludidos nosotros. No, para todos los cristianos. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así, pastor? Explíquenos. No se pierda el próximo capítulo. No, vamos a explicar. Entonces, a veces parece ser el Dios no conocido. ¿Por qué? A ver. Si nosotros conocemos realmente a ese Dios que Pablo les estaba anunciando a los que no lo conocían, pero eran muy devotos, si nosotros conociésemos realmente a ese Dios, entonces Él sería nuestro Dios. ¿Sí o no? Ok, Él sería nuestro Dios. Y si Él fuera nuestro Dios, ¿qué ocuparía en nosotros? Ahora, ¿acaso hay cosas en nosotros que ocupa ese espacio que debería ocupar Dios? No sé, tranquilo, no responda. Eso es para no poder dormir esta noche pensando sobre su almohada. Pero si yo conozco a ese Dios del que Pablo está hablando, entonces, ¿qué lugar ocupa Él en mi vida? ¿Realmente ocupa el lugar que tiene que ocupar Dios? ¿O hay otras cosas que están por encima? Hay creyentes para los cuales su trabajo es primero que Dios. Y no es que no haya que trabajar, obviamente hay que trabajar, pero lo que quiero decir es que muchas veces el trabajo es primero que Dios. Y resulta que Dios es el que nos da el trabajo. ¿Sí o no? Él es el que nos da el trabajo. Entonces hay muchas cosas que a veces se convierten en esos ídolos que tenían los atenienses. ¿Ven? A veces en nuestra vida se va creando y se van fabricando ídolos como los que tenían los atenienses y le dejamos un espacio a Dios. Oh, Diosito sabe. Diosito sabe. Sí, Diosito sabe, claro que sí, Él sabe. Entonces, a veces el Señor, a veces Dios no es el Dios que nosotros sí conociésemos, así lo recibiríamos o así actuaríamos delante de Él. Si nosotros conocemos a ese Dios que Pablo le está dando a conocer a ellos, al Dios no conocido, si nosotros sí lo conociésemos, entonces le honraríamos como a ese Dios. Amén. Si nosotros lo conociésemos realmente, entonces le obedeceríamos. ¿No? Claro, pues es Dios. No, obedecerle. Pero muchas veces no le obedecemos. Si realmente lo conociésemos como ese Dios, entonces haríamos su voluntad. ¿Cierto? Haríamos su voluntad. Pero muchas veces nosotros decimos, sí, yo sé lo que Dios, yo sé lo que Dios dice, yo sé. Pero va a ser como yo quiero. Esa actitud está diciendo que todavía no conoce al Dios no conocido. Amén. Que todavía falta conocer. Y esto es importante porque, miren, si conocemos a Jesús, que es Dios, nuestro Salvador, ¿cómo se refiere uno a Jesús? Si usted conoce a Jesús, ¿cómo se refiere de Jesús? No sé, dígame algo, ese silencio me pone nervioso. Bueno, Jesús nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? El Salvador. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver, ¿quién es Jesús? El Hijo. Ah, el Hijo de Dios.
Está bien, está bien. Como que podemos acudir cuando nosotros estamos en un afán, en una prueba. Nuestro abogado, ¿no? Dice que él ahora es nuestro sacerdote, nuestro abogado. Oh, excelente, entonces está bien, perfecto. Hay personas que dicen que conocen a Dios. Y cuando se refieren, por ejemplo, a Jesús, dicen, no, Chuchito conmigo es bien, Chuchito conmigo es bien. Yo le hago una pregunta, ¿lo conoce? No. Esa frase o esas palabras están diciendo, yo no lo conozco. ¿Sí? No, Chuchito, ¿para qué pero Chuchito? O sea, no lo conozco. No lo conozco. Entonces, de eso se trata, esto es para que reflexionemos. Porque fácilmente para nosotros es mirar que esas personas estaban sumidas en su paganismo, su idolatría y no conocían a Dios. Ah, bueno, Pablo fue y les enseñó, oh, excelente, ojalá hayan aprendido. Pero la cuestión es, nosotros decimos que nosotros sí lo conocemos. Pero nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra fe, nuestra devoción, nuestro caminar diario, demuestran que yo lo conozco. O demuestran que yo por ahí he oído. No, pues yo sí he escuchado, pero no lo conozco. Amén. Mire, vamos a poner un ejemplo. Hoy en día está de moda, ¿no? Entonces, dice el predicador o dicen los hermanos, oh hermano, ahora mismo yo decreto, yo declaro, yo establezco, y el cielo me obedece, y el cielo viene a cumplir. Espere. ¿Usted conoce a Dios? No lo conoce. Porque si conociera a Dios, sabría que Él es el que decreta, que Él es el que da las órdenes, que Él no le corre a nadie. Somos nosotros los que le corremos a Él. Amén. Que no es nuestra voluntad, es la voluntad de Él. ¿Sí me está entendiendo? Algunos oran y dicen, y Señor, y en el nombre de Jesús, y que este hermano sea sano, y no aceptamos un no por respuesta. Uy, Dios dice, uy, qué miedo, se puso bravo el que está orando. ¿No? Dios dice, no, ¿lo acepte usted o no lo acepte? Pero esa actitud está diciendo, el Dios no conocido. No lo conoce. ¿Me está entendiendo? Entonces hay muchas actitudes que demuestran que a pesar que nos reunimos en el nombre del Señor, nos reunimos para hacerle culto a Dios, pero muchas veces no conocemos a Dios. No lo conocemos. Porque si le conociésemos, nuestras actitudes tendrían que ser como de alguien que lo conoce. Alguien dice, hermanos, quiero darles un testimonio, hermanos. Imagínense que anoche, estando en mi cuarto, el Señor Jesús me visitó. Y todos, sí. Y estaba yo ahí en oración, el Señor Jesús entró al cuarto y habló conmigo. Y me dijo, mira, siervo, dile a mi pueblo, total. Y el Señor, porque Él muchas veces se me ha manifestado y hablado conmigo. Y todo, aleluya, amén. Pero cuando yo veo la Biblia y veo cuando el Señor se manifestaba, no cuando estuvo aquí terrenalmente, hablo de cuando ya después del resucitado. Usted mira, por ejemplo, Juan, cuando el Señor se manifestó a él, dice que Juan cayó como muerto. ¿Sí me entiende? O sea, fue un impacto tan tremendo del Señor, el Hijo de Dios en su gloria se manifestó. Dice que cayó como muerto. Y hoy en día Dios toma té y café con ellos y se inmutan. Amén. Es interesante que hoy en día Dios se les aparece y se sienta, el Señor se aparece y habla con ellos en las habitaciones y se manifiesta y aquí estoy, mi siervo. Y siguen igual. Amén. Eso es como, le voy a poner un ejemplo, es como cuando las personas dicen, Dios me dio una experiencia, me llevó al infierno.
Y en el infierno yo veía y tal, y no sé qué, y me metió allá por un roto y por el otro, y me metimos por una caverna que se iba por la otra, y allí me encontré al Papa, y me encontré no sé quién, y no cuenta hasta quién se encontró. Y cuenta todo lo que es el infierno. Entonces cuenta el testimonio, eso me llevó al infierno. Yo le hago una pregunta. Si una persona realmente hubiese el Señor, lo hubiese llevado a dar una vueltica por el infierno y vuelve y lo trae aquí a la tierra, ¿sigue viviendo normal? ¿Común y corriente? Después de haber entendido qué es el infierno y estar y viene aquí otra vez, ¿qué cree que haría una persona al tener una experiencia de esas? Primero que todo sería, hermano, inmaculado, de saber que puedes cachar y caer allá atrás, no, inmaculado. Segundo, le hablaría lo que se atraviesa. No vaya, no haga eso. Allá había personas en el infierno, por eso no lo haga. Cristo te da. ¿No sería? Y hermano, sería un impacto. Pero van y hacen un tour por el infierno y vienen aquí y siguen como si nunca hubieran visto nada. ¿Me están entendiendo? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, voy a terminar. Entonces, ese Dios que no conocemos, de hecho, el texto nos muestra eso. De ese Dios que ellos no conocían, Pablo comienza a hablarle, les dice que fue el creador del cielo y la tierra, que sustenta todo, pero también dice que nos manda que nos arrepintamos, cambiemos de dirección para acercarnos a Él, para recibir lo que Él provee, ¿verdad? ¿Cierto? La salvación, la vida eterna. Ok, entonces eso mismo nos muestra a nosotros. Bueno, nosotros estamos en el proceso y en el camino de conocer a Dios, ¿cierto? Cada día estamos tratando de conocer más a Dios. De hecho, en el estudio que hemos venido tomando, hemos venido conociendo cosas de Dios que no sabíamos, pero lo venimos conociendo. Pero la cuestión es que si realmente hemos venido conociendo a Dios, entonces nosotros tiene que haber una manifestación de que lo estamos conociendo. Porque de lo contrario, si nuestra actitud no es correcta como quien conoce a Dios, estamos diciendo que no lo conozco. Porque si lo conociera, actuaría de la manera como se debiera actuar delante de Dios y también lo reconocería en mi vida como lo que es el Dios que yo conozco. ¿Sí ven? Por eso es que es interesante que entendamos que el Señor lo dijo así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Sí? Porque es que una cosa es decirle Señor, porque lo conozco, porque tengo una relación con Él y sé que Él es el rey, el amo, y yo le sirvo. Lo conozco y por eso, sí, yo le digo Señor, porque sé lo que está pasando. Pero también le puedo decir, ¿qué tal, Señor? Pero yo no sé quién es Él. Entonces dice, no, eso no se trata de que me diga Señor. No se trata de que diga Señor, Señor. No todo el que me diga Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, me conoce y en consecuencia de que me conoce, hace la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad hacemos nosotros? No sé. ¿Qué voluntad nos gusta hacer? No, yo no sé. Pero debemos pensar cada día que si nosotros sí conocemos a ese Dios que para los atenienses era el Dios no conocido, entonces debe mostrarse en nosotros que sí lo conocemos. Amén. Esa es la tarea que el Señor nos deja ahora. Porque decir que le conocemos, todos podemos decirlo. Que la gente dice, sí, yo conozco a Diosito. No, Diosito, Chuchito. Sí pueden decirlo, pero no le conocen. No le conocen. Si no le honramos como lo que Él es, no le conocemos. Si no le obedecemos como el Dios que es de nuestra vida, no le conocemos. Si no nos esforzamos por hacer su voluntad cada día en nosotros, no le conocemos. Hemos oído, y bastante, pero no le conocemos. Ese Dios no conocido es el que Pablo quería que ellos conocieran. Y sigue siendo la voluntad de Dios hoy en día que todos nosotros, cada día,
le conozcamos más y más. Amén. Amén. ¿Cuántos hemos aprendido en esta noche? Dios, aleluya. ¿Qué le parece si oramos? Le pedimos al Señor que nos ayude cada día más a acercarnos a Él como ese Dios que nosotros sí conocemos y estamos conociendo. Padre maravilloso, Dios eterno, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos invitas, Señor, a conocerte cada día más. Y obligatoriamente al conocerte cada día más no nos queda otro remedio, Señor, que rendir nuestras vidas delante de ti. No nos queda otro remedio, Señor, que postrarnos ante ti. A medida que te vamos conociendo, no nos queda otro remedio, Señor, que obedecerte, obedecer tu palabra. Cada vez que nos acercamos más y te conocemos más, no nos queda otro remedio, Señor, que dejar nuestra voluntad por hacer la tuya. Señor, entre más nos acercamos y te conocemos, no nos queda otra opción que perder nuestra vida para ganar la tuya. Señor, ayúdanos cada día a caminar como aquellos que te conocen. Ayúdanos, Señor, a caminar cada día como aquellos que tienen una relación contigo. Ayúdanos a demostrar en nuestras actitudes, Señor, que nosotros te conocemos, que para nosotros no eres un Dios desconocido, que nosotros sí te conocemos. Síguenos ayudando, Señor, y mejor, sigue edificándonos, sigue perfeccionándonos. Sigue, Señor, haciendo esa obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros, porque tu palabra me dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que creemos, Señor, que tú cada día estás trabajando en nosotros, que cada día te estamos conociendo más y nos estamos acercando más y nos estamos enamorando más, Señor, de ti. Y cada día, Señor, vamos siendo reflejo de tu gloria. Y cada día vamos mostrando y reflejando, Señor, tu carácter. Y estamos reflejando, Señor, tu bondad en nosotros. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias por edificarnos. A ti damos gloria, honra y alabanza por siempre y para siempre. Amén y amén. ¿Cuántos me dan un aplauso de gratitud al Señor en esta hora? Gloria a Jesús. Despedimos a los amigos y hermanos que están conectados a través de las redes. Dios les bendiga y hasta la próxima.